Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el privilegio de presentarles al señor George Piro, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Miami. El señor Piro tiene una licenciatura y una maestría en justicia penal. Fue subdirector de la División Internacional de la sede del FBI y se encuentra en su segundo mandato como agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Miami. Desde esa oficina, el señor Piro tiene contacto, información y relación directa con lo que ocurre en América Latina. El señor Piro ha ocupado diversos puestos de investigación y administración dentro del FBI. Es experto en terrorismo internacional, contraterrorismo y antinarcóticos. En 2003, el señor Piro fue el líder del equipo responsable de interrogar a Saddam Hussein y otros personajes clave en el antiguo régimen iraquí. Entre los múltiples reconocimientos por sus servicios de inteligencia y aplicación de la ley, el señor Piro ha recibido la Medalla Nacional al Logro de la Inteligencia, el Premio a la Excelencia del Director del FBI y la Medalla del FBI al Logro Meritorio. Señor Piro, bienvenido a Razón de Estado. Gracias por concedernos algunos minutos. Cuando el FBI u otras agencias del orden público realizan operaciones en terceros países, en parte dependen de la colaboración con la policía, el ejército y el sistema de justicia local. ¿Qué confianza tiene el FBI en estas instituciones cuando realiza investigaciones en el mundo? Por ejemplo, en el Triángulo Norte de Centroamérica, cuando se sabe bien que algunos de los oficiales de alto rango en estas dependencias son corruptos y participan en el crimen organizado. El FBI es una organización mundial y al igual que cualquier otra organización mundial, necesita tener personal asignado en otros países para facilitar la satisfacción de las necesidades de investigación, de inteligencia y operativas del FBI para cumplir nuestra misión, que es proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, para que nosotros podamos trabajar de manera eficaz en el ámbito internacional, debemos confiar en la colaboración y alianzas con nuestras contrapartes extranjeras. Tenemos un historial de larga data con nuestras contrapartes extranjeras, con quienes realizamos capacitación conjunta, tenemos programas de intercambio, invitamos a miembros de las diversas agencias con las que trabajamos y a través de esas interacciones y participación determinamos los componentes a los que estamos comprometidos y desarrollamos esa confianza que necesitamos para poder cumplir nuestra misión. Abordamos temas que son de interés mutuo para el mejoramiento de las condiciones de ambos países y cuando tenemos intereses mutuos y cuando el objetivo al final de cuentas es proteger a la población que se sirve, como te mencioné, la misión del FBI es proteger al pueblo de Estados Unidos. Cuando uno está comprometido con eso, es fácil encontrar terreno común o ese interés común en el que todos están dedicados a comprometerse. Señor Piro, Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran al centro de la atención pública estos días en Washington, D.C. El narcotráfico y la migración ilegal hacia los Estados Unidos se está saliendo de control. Pero los peores problemas en estos países son la corrupción y la falta de Estado de Derecho. De hecho, estas son las causas de nuestros problemas. Mucho de nuestro sistema político está al servicio de mafias y del crimen organizado. ¿Cómo abordan los Estados Unidos el proceso de combatir la corrupción y la cooptación del Estado por la delincuencia organizada? El FBI tiene la responsabilidad de investigar ciertas violaciones penales internacionales a falta de un mejor término, como por ejemplo dentro del marco de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, la Ley Antimonopolios y este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en mi oficina nos especializamos en las prácticas anticorrupción en el extranjero, particularmente en la sección de la ley antisobornos, que nos permite investigar a las personas que tratan de corromper a funcionarios del gobierno para lograr ventajas competitivas. Por ejemplo, en el 2020, en colaboración con el Departamento de Justicia, pudimos obtener cerca de $8,000 millones en multas, tanto civiles como penales, así como procesar
a ejecutivos clave que fueron responsables en algunos de estos casos que atiende la sección contra el soborno de la Ley de Prácticas de Corrupción en el extranjero. Entonces, nuestra meta es también ser el faro o el modelo cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de prácticas de investigación justas, independientes. El FBI, como ya lo mencioné, es una organización mundial y con nuestras organizaciones socias tratamos de ser ese modelo para que otras puedan seguirlo. La administración del presidente Biden ha dicho que apoyará a los países centroamericanos en su lucha contra la corrupción. ¿Cómo puede el FBI ayudar a combatir la corrupción local e internacional que afecta los intereses de los Estados Unidos? ¿Qué otros mecanismos tienen las agencias de seguridad de los Estados Unidos para ayudar a combatir la corrupción en nuestros países? Además de, como mencioné, de investigar ciertos delitos, en el FBI invertimos bastante en capacitación. Como ya mencioné, tratamos de ser un modelo, pero tenemos muchas alianzas con nuestros socios extranjeros y proporcionamos capacitaciones en todo el mundo, desde técnicas básicas de investigación hasta las más sofisticadas de lavado de dinero y ahora de las redes sociales y diferentes cosas como esas, con el objetivo de elevar la capacidad de nuestras contrapartes extranjeras para que ellos puedan abordar algunos de los desafíos que enfrentan sus países. Señor Piro, en los últimos años hemos visto en la mayoría de los países centroamericanos la manera en que los carteles de las drogas han adquirido más poder, han acumulado más recursos con los que compran impunidad y están incluso tomando el control de los sistemas políticos. ¿Qué visión tiene de cómo avanza la lucha contra las drogas? ¿Es posible vencer a los carteles de las drogas? Combatir a las organizaciones del narcotráfico es una de las más altas prioridades, no solo para el FBI, sino a nivel interagencial, como decimos aquí en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, es una de las prioridades principales del FBI, de la DEA, para las investigaciones de seguridad nacional. Trabajamos en colaboración con la Guardia Costera y con la Autoridad Tributaria. Lo abordamos desde un enfoque de múltiples niveles para tratar de hacer que sea tan difícil como sea para las organizaciones de narcotraficantes y no solo para enviar las drogas a los Estados Unidos, sino también para beneficiarse de algunos de los recursos en los Estados Unidos, por ejemplo, en nuestro sistema bancario, nuestro sistema de transporte y cosas como esas. Así que por eso lo atacamos en una variedad de niveles. Es una tarea muy difícil, pero es una a la que de forma colectiva todos estamos comprometidos porque nos lleva de vuelta a proteger nuestras fronteras y a nuestra comunidad. Bien, el crimen organizado transnacional, el terrorismo y el trasiego de drogas son los principales objetivos para las agencias de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué es el crimen organizado transnacional en lo que se refiere a la seguridad y por qué, para poderlo abordar y ser efectivos, es esencial tener una estrecha colaboración entre los países? Es esencial porque estas organizaciones no reconocen fronteras. Como resultado de ello, muchas de estas organizaciones, sean organizaciones terroristas u organizaciones de delincuencia organizada transnacional, han evolucionado para convertirse en organizaciones de alcance mundial. Por lo tanto, como resultado, nos obliga a trabajar juntos, no solo dentro de Estados Unidos, sino que también con nuestras contrapartes extranjeras para atacar los problemas como un problema mundial. A manera de ejemplo, cuando uno ve una organización internacional, algunas de las organizaciones terroristas, ya sea que hablemos de ISIS o Al-Qaeda, tienen presencia en todo el mundo. Son muy activos en las redes sociales para ganar adeptos, recaudar fondos y cosas así. Entonces, para ser verdaderamente efectivos, tenemos que atacar el problema como un problema mundial en lugar de ir de un país a otro y de un estado a otro. Señor Piro, los cierres por la pandemia sofocaron el comercio, tanto lícito como ilícito, lo que significa que hubo menos dinero para grupos del crimen organizado transnacional. Otros argumentan que las organizaciones de la delincuencia organizada son resilientes y quizás explotan los vacíos que han dejado las instituciones.
¿La pandemia fue negativa o positiva para los grupos de crimen organizado? ¿Tienen una mayor oportunidad de volverse más fuertes en el mundo de hoy? Creo que es muy pronto para diagnosticar los efectos de la pandemia, tanto desde una perspectiva legal como desde una perspectiva criminal. A medida que vemos las consecuencias y los efectos de la pandemia, creo que todavía estamos en las etapas iniciales. Lo que sí diré es que, al igual que una empresa legítima, los delincuentes pueden ser resilientes y también pueden buscar oportunidades para diversificarse y ampliarse. Desafortunadamente, la pandemia sí creó algunas oportunidades para que los delincuentes trasciendan de su enfoque tradicional en cuanto a oportunidades disponibles o que se presentaron. Creo que es muy pronto para saber. Nosotros evolucionamos. Las agencias de seguridad evolucionamos para hacer frente a los cambios en los patrones y actividades delictivas de las organizaciones. Desafortunadamente, las organizaciones delictivas también se adaptan y evolucionan con base no solo a las circunstancias y condiciones, sino que también según cómo avanzan las agencias de seguridad. Y además obtienen acceso a tecnología, a nueva tecnología, como lo hacen las agencias policíacas. Es una guerra complicada, sin duda alguna. Sí lo es. Señor Piro, a medida que ha avanzado en su carrera, tuvo la oportunidad de ocupar diversos puestos, tanto en el Medio Oriente y recientemente en América Latina. Para los Estados Unidos, ¿cuáles son las principales preocupaciones de amenazas a la seguridad provenientes de los países latinoamericanos? Diría que lo que preocupa a los Estados Unidos no se limita solo a Centroamérica. Estados Unidos es la superpotencia del mundo y es la responsabilidad del FBI como de las otras agencias preservar esa condición. Nos preocupan actores de estados extranjeros que tratan de afectar o influenciar nuestro crecimiento económico y cosas como esas. Así que cuando habla de nuestras preocupaciones en materia de seguridad, es exactamente eso, mantener la condición de superpotencia de los Estados Unidos. Así que no solamente lideramos al mundo desde la perspectiva del crecimiento económico, sino también de la perspectiva de su influencia. Los Estados Unidos ha tenido históricamente la capacidad de, como decimos nosotros, ejercer poder blando para influenciar a los países y a las regiones para mejorar dichos países y regiones. Hay actores extranjeros que quieren superar a los Estados Unidos como superpotencia en el mundo y es nuestro trabajo impedir eso. No es tarea fácil. No, no lo es. Señor Piro, a partir de su larga historia como destacada autoridad del sistema de seguridad de los Estados Unidos, tiene experiencia en el combate del terrorismo internacional, en combatir el narcotráfico y el tráfico de armas. Actualmente, dada la situación geopolítica del mundo, ¿cuáles son las principales amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Qué piensa de eso? Como usted lo menciona, los Estados Unidos enfrenta una variedad de diferentes amenazas y son geográficamente diversas. Usted tiene razón, los Estados Unidos todavía enfrenta una gran amenaza de terrorismo internacional. La delincuencia organizada transnacional representa una amenaza significativa para nuestro país. Actores de Estado extranjeros representan una amenaza para nuestro país en su deseo de robar nuestros secretos de inteligencia nacionales o secretos económicos o nuestros secretos de investigación y desarrollo, cosas de esa naturaleza. Todos ellos son amenazas latentes para nuestro país y es muy difícil para mí decir que una es más importante que la otra. Todas lo son y todas representan una amenaza. Así que es nuestra responsabilidad abordarlo todo y no solo proteger a los estadounidenses, sino además nuestros intereses en todo el mundo y nuestra presencia como la superpotencia mundial. Díganos de su experiencia como líder del equipo en la interrogación de Saddam Hussein, que no solo le convirtió en una superestrella en aquellos días. Usted dio una entrevista muy famosa en el programa 60 Minutes y fue una cosa muy importante.
Usted fue no solamente respetuoso, sino que responsable y efectivo. En esos días, en esa situación, no fue fácil. Díganos algo. ¿Qué ocurrió? Yo no diría lo de superestrella y, y no es mi preocupación principal en lo absoluto. Para mí se trata más de la organización que de mis acciones. Fue una oportunidad única e histórica para el FBI realizar la primera interrogación de un ex jefe de Estado extranjero realizada por el FBI. Lo que fue crucial en esa tarea fue tratar de responder las dos preguntas clave que llevaron a los Estados Unidos a la guerra con Irak. Tenía relación con el programa de armas de destrucción masiva de Irak y su supuesta relación con Al-Qaeda. El pueblo estadounidense, y de hecho todo el mundo, quería respuestas a esas dos preguntas clave, y esa responsabilidad recayó en los hombres del FBI, responderlas para el público norteamericano. Así que nuestra misión era tratar de determinar y proporcionar información exacta, objetiva, fundamentada en hechos, no solo a los encargados de las políticas en los Estados Unidos, sino que más importante al pueblo de los Estados Unidos. Fue un proceso muy, muy difícil, tomó cerca de 7 meses poder responder esas preguntas. Como puede imaginarse, Saddam Hussein, como dictador brutal, fue uno de los dictadores más brutales de nuestra era moderna y fue en extremo difícil interrogarlo. Tenía una personalidad muy fuerte y diversas razones para no cooperar, no solo por su legado, su sitio en la historia, pero su posible ejecución y todos los demás factores que hacían que su falta de beneficio para cooperar fuera muy, muy alta. Así que fue en extremo difícil, pero fue una oportunidad histórica y única. Absolutamente. Díganos sobre esa personalidad que el FBI ha tenido durante la historia. Hay películas, series y todo tipo de leyendas acerca del FBI y de lo importante que ha sido para la seguridad del mundo. ¿Cuánto se asemeja la realidad a todas las imágenes y series que vemos en la televisión acerca de la vida en el FBI? Ojalá pudiera decirle que es tan buena como se muestra en las películas o en la televisión. Lo que puedo decirle del FBI es que tiene usted razón. El FBI no es solo una organización mundial, sino que en el FBI estamos muy orgullosos y pensamos que el FBI es la organización más importante del mundo. Somos el modelo a seguir para otros y lo reconocemos. No somos perfectos, cometemos errores, pero una cosa que puedo decirle es que nuestro mayor activo y lo que nos hace ser la principal agencia es nuestra fuerza laboral única y diversificada, que es muy, muy comprometida con nuestra misión, que es proteger al pueblo de los Estados Unidos y defender la Constitución de los Estados Unidos. Si analiza la historia del FBI y la historia de nuestro país, el elemento que se vuelve muy claro es que la agencia que siempre ha defendido y apoyado a nuestro país y la agencia en la que nuestro país siempre ha confiado durante su historia es el FBI. Como resultado de ello, la misión del FBI es algo a lo que todos y cada uno estamos comprometidos. Señor Piro, el 2 de febrero en Sunrise, Florida, usted tuvo que atender una de sus responsabilidades, que fue liderar la operación después de que se dio una situación horrible y violenta. Hizo un magnífico trabajo, estuvo en todas las noticias mundiales. Díganos cómo terminó y si pudo arrestar a los delincuentes. El 2 de febrero fue un día muy negro para el FBI y no solo para la oficina de campo de Miami, sino que para el FBI en general. Ese día perdimos a dos agentes excepcionales, agentes especiales excepcionales, Laura Schwarzenberger y Daniel Alfin. Fueron asesinados cuando ejecutaban una orden de cateo. Desafortunadamente, el sujeto se suicidó poco después. Sin embargo, como usted menciona, el efecto que eso tuvo en la oficina y en la organización es algo que seguiremos enfrentando
durante mucho tiempo. Nunca olvidaremos el sacrificio y el heroísmo demostrado por los agentes que estuvieron ahí presentes ese día. Tenía otros 4 agentes heridos durante esa terrible guerra de armas. Afortunadamente, me alegra decir que esos 4 agentes se han recuperado y de hecho están de vuelta en el trabajo y están aún más comprometidos que antes. Esto ilustra el peligro que el puesto de agente especial del FBI implica. Es una enorme responsabilidad con la que todos estamos comprometidos. Señor Piro, para terminar nuestra conversación, usted ha estado en el campo, en la primera línea de defensa en todas partes del mundo. ¿Cuántas veces ha sentido que su vida estuvo en peligro? ¿Cuántas veces ha estado cerca de la muerte? Como usted menciona, he estado en agencias de seguridad durante 32 años. Se dice fácil. Wow. Y durante mis 32 años de carrera, he tenido el privilegio de servir en todo el mundo. He realizado varias misiones de combate en Irak y Afganistán. Así que es difícil responder esa pregunta. Sí, pero estoy seguro que fueron bastantes veces. Señor Piro, muchas gracias. Ha sido un honor tener esta conversación con usted y buena suerte con lo que venga. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado.